Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Soy Patricia Velasco y me da mucho gusto recibirlos otra tarde al pie de la letra. Buenas tardes, Víctor Clavellina. Muy buenas tardes. Hola, Galileo Contreras. Buenas tardes. Pues tenemos un programa riquísimo. Estamos en la letra S de la vuelta 19 que le damos al abecedario aquí en su programa Al pie de la letra. Tenemos varios temas, tenemos una recomendación de libro. Vamos a hablar de Alfonsina Storni, porque estamos en la S. Y tenemos también, por supuesto, el editorial que usted eligió la semana pasada, que es Soledad. Así que con eso arrancaremos, pero recuerde que usted decide el editorial de cada semana. Así que marque el 3030-5307, 3030-5307 para que vote por el editorial con la letra T con las siguientes opciones: tirano, traición o tentación. ¿De qué quiere que hablemos la próxima semana para tema editorial? Tirano, traición o tentación son las opciones. Le repito el teléfono 3030-5307 para que vote, y ya sabe que si vota pues se lleva un regalo cortesía de Literalia Editores. 3030-5307. Y más adelante, por si fuera poco, pues le hacemos la pregunta que habitualmente hacemos para que usted pueda llevarse un libro. ¿Quién escribió? Y le vamos a dar el nombre de alguna obra medianamente o muy conocida para que sea sencillo de responder y usted se lleve otro libro cortesía de Literalia Editores. Pues vamos a arrancar, si les parece. Estamos, por supuesto, interactuando con usted a través de nuestra fanpage Al pie de la letra, para que se comunique ya sea por el muro o por inbox. Ahí también recibimos sus respuestas. Nuestra fanpage es Al pie de la letra y le repito el teléfono 3030-5307. Vamos a introducir el tema editorial que usted eligió la semana pasada, Soledad, con esta cápsula que preparó Víctor Clavellina. Soledades. Ellos tienen razón. Esa felicidad, al menos con mayúscula, no existe. Ah, pero si existiera con minúscula, sería semejante a nuestra breve presoledad. Después de la alegría viene la soledad. Después de la plenitud viene la soledad. Después del amor viene la soledad. Ya sé que es una pobre deformación, pero lo cierto es que en ese durable minuto uno se siente solo en el mundo, sin asidero, sin pretextos, sin abrazos, sin rencores, sin las cosas que unen o separan. Y en esa sola manera de estar solo ni siquiera uno se apiada de uno mismo. Los datos objetivos son como sigue. Hay 10 centímetros de silencio entre tus manos y mis manos, una frontera de palabras no dichas entre tus labios y mis labios, y algo que brilla así de triste entre tus ojos y mis ojos. Claro que la soledad no viene sola. Si se mira por sobre el hombro mustio de nuestras soledades, se verá un largo y compacto imposible, un sencillo respeto por terceros o cuartos, ese percance de ser buena gente. Después de la alegría, después de la plenitud, después del amor viene la soledad. Conforme, pero ¿qué vendrá después de la soledad? No me siento tan solo si imagino, mejor dicho, si sé, que más allá de mi soledad y de la tuya, otra vez estás vos, aunque sea preguntándote a solas qué vendrá después de la soledad. ¿Qué vendrá después de la soledad? Así es. Creo que cuando estamos solos no nos hacemos esa pregunta, ¿no? No, la verdad buscamos siempre como rehuir tal vez de ese estado emocional en el que nos sentimos alejados de todo, ¿no? Tal vez el propio medio social en el que vivimos
nos lleva a ocultar ese grado de soledad que es en el que nos conectamos con nosotros mismos y O nos a- dispersa en los No, miles más de bien a medios. necesitarlo, ¿no? También. Claro. ¿De quién es el texto? Compártenos, Bueno, Víctor. es un poema que se llama Soledades de Benedetti y las imágenes que estuvimos viendo pues era un cielo a punto, lloviendo realmente, que realmente ese es el espacio como más solo, ¿no? El cielo. Además de unos pájaros y un poco de aviones, realmente es un espacio como muy solitario, ¿no? Además de las nubes. Sin embargo, la soledad pues es una condición necesaria, cuando menos en el aspecto del creador, ¿no? El que se dedica pues a el arte, el que busca estar proyectando pues su sentir, ¿no? Necesita ese espacio en el que nadie está a su alrededor y en el que puede, al nadie estar a su alrededor, se conecta directamente pues, con todos de alguna manera en el inconsciente colectivo, ¿no? Y así crea. Entonces la soledad no necesariamente es esa condición en la que uno tiene por qué sentir lástima o sentirse lastimado. No, yo creo También que- depende de qué soledad. Y a eso iba yo. Creo que hay soledad voluntaria. Creo que la soledad involuntaria es la que se sufre y la soledad voluntaria es la que se disfruta y en la que incluso estando rodeado de gente, estás solo, Claro. pretendiendo la soledad a pesar de los otros, O a pesar Pa- de los medios. o a pesar de los medios o a pesar de las otras personas, de las otras presencias, y pretendiendo esa soledad para entrar en un estado de creación, quizás, Exacto. ¿no? Mira, Me gustaría ajá. comentar que, por ejemplo, desde una perspectiva un poquito como este tema de lo que, abonando un poco lo que dice Galileo, de que de repente la soledad tiene esta connotación un poco negativa, tiene que ver con el tema de la felicidad o lo que esta sociedad actualmente construye como la felicidad. O sea, no vemos esta imagen de la felicidad si no está acompañada de una pareja o de unos amigos, o en la fotografía de la felicidad siempre estamos rodeados de gente, ¿no? Nunca vemos esta imagen de la felicidad con una persona, pues no sé, libre, Pero independiente, fuerte, ¿no? Y esto, aunado un poquito a lo que estaban comentando, ¿no? O sea, cómo el tema de la soledad es necesario, ¿no? Cómo los escritores podemos ver que ha habido un paso de este escritor que de repente pues tenía que meterse en su trabajo y hacer este esfuerzo importantísimo. Y ahorita tenemos escritores que, pues sí, están también metidos en esto, pero también están involucrados en dinámicas más como escritor promotor, escritor estrella, escritor de farándula que está ahí mostrándose. En el candelero. Ajá, ya no tenemos Y en la vitrina. ya no tenemos esta perspectiva del escritor como Hemingway, ¿no? O sea, estos escritores un Como poquito más Quiroga. Onetti. Y Horacio Quiroga era lo que O te iba a como decir. Onetti, nuestra por escritora ejemplo. que vamos a ver hoy, ¿no? Que se Alfonsina. suicidaron todos, ¿no? Bueno, sí, tal vez eran unos escritores, tal vez no, Demasiado solos. les tuvieron demasiada soledad. Que la soledad no es mala. No, Aristóteles. yo creo que... ¿El hombre solitario es una bestia o un dios? Sí, Ahí está lo que decías, Patricia. sí, pues es como un estado del ser que te puede retribuir grandes sollozos o grandes, Hasta una desesperación, ansiedad, sí. o sea, la soledad. Sí, pero es muy paradójico, ¿no? Te puede producir un suicidio, desde un suicidio, en esta parte trágica de la soledad, o muchos alegrías, ¿no? Por tu capacidad de estar contigo mismo, por tu capacidad de introspección que te permite, además de preguntarte sobre las cosas del mundo, preguntarte sobre las cosas de ti mismo, que te permite abordar quizás a través de un arte todas estas problemáticas en las que el hombre acompañado se siente profundamente solo, ¿no? Y ve esta frase tan hermosa: latoso es el que nos quita la soledad y no nos da compañía. Qué paradójico, ¿no? Así es, que a porque veces- esa es otra y eso se presenta mucho en las parejas, ¿no? Sí. Este asunto del estar con el otro, pero estar solo, Ajá. ¿no? Sin compañía. Sin compañía, porque no hay
pues no hay un entendimiento, no hay un diálogo, no hay una comprensión, etcétera, 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 ¿no? Y hablando de algunos ejemplos de la soledad en la literatura, pues tenemos el lobo estepario como un ejemplo así como muy radical, pero por ejemplo también tenemos el otro lado positivo, ¿no? Esta soledad que de repente el personaje está ensimismado y tiene un montón de dificultades, pero tenemos el otro, por ejemplo, tenemos a Odiseo, o sea, que realmente está solo, está en una soledad, enfrentándose a una realidad, queriendo regresar a su patria, ¿no? O bueno, Odiseo siempre está con algún dios, ¿eh? Y Bueno, siempre, pero... nunca está solo. En realidad, yo creo que ese sentimiento de soledad es muy moderno, ¿no? Tal vez en el sentido, pues, de pensar que, por ejemplo, ya no es necesariamente Dios el que te vigila, ¿no? En un sentido moderno, siempre nos acompañaba Dios, ¿no? Pero ahora que Dios no existe, Nietzsche. por ejemplo, ¿no? Oiga, bueno, vamos a ir a un corte. Presuponemos que no existe. Ahorita vamos a un corte y seguimos platicando de la soledad porque sí es un tema que da para mucho y si no alcanzamos, pues por ahí le vamos entretejiendo a lo largo del programa porque tenemos todavía muchos temas. Recuerde el teléfono 3030-5307 para que vote por Tirano, Traición o Tentación como editorial para la próxima semana. No le cambie porque seguimos al pie de la letra. Ya regresamos al pie de la letra y ya tenemos participaciones. Nos llama por teléfono Daniel Galindo, que vota por Tirano. Voto para Tirano. Y dice, felicita a los conductores y que le gustó mucho la cápsula. Víctor. Muy amable. Daniel Galindo. Bueno, pues qué bueno que te gustó. Luego, José Luis Vidal es famoso, vota por Tentación. ¿Qué tal, Y dice, manda un beso a todos los conductores. Anda muy amoroso, José Luis. Van de regreso los besos, José Luis. Alejandra Joana vota por Traición. Pues todas las palabras tienen el mismo número de votos, así que si usted quiere que gane Tirano, Traición o Tentación, ya sabe qué tiene que hacer, llame al 3030-5307, que ahí está Nacho al pendiente del teléfono para recibir su voto. Y por otro lado, le voy a dar un pretexto más para que llame y le voy a preguntar esta tarde quién escribió el Evangelio según Jesucristo. Recuerde que estamos en la letra S, entonces o el nombre o el apellido comienzan con S. Nació en Portugal el 16 de noviembre de 1922 y murió en España el 18 de junio del 2010. Fue escritor, novelista, poeta, periodista y dramaturgo. En 1998 le otorgaron el Premio Nobel de Literatura. ¿Quién escribió el Evangelio según Jesucristo? Llame al 3030-5307 o responda también a través de nuestro inbox al pie de la letra para que pueda llevarse un libro cortesía de Literalia Editores. Bueno, y tenemos la recomendación de un libro, Los versos satánicos de Salman Rushdie. Este autor, polémico autor, sobre todo por esta novela precisamente, Los versos satánicos, porque bueno, a través de una pues, odisea que se desarrolla de los personajes protagonistas, porque en la trama hay un acontecimiento que los lleva a encontrarse solos en un... No les quiero contar exactamente la trama para que lo lea, pero lo interesante es que este libro ha sido y sigue siendo polémico desde el punto de vista político y religioso, porque el autor aborda temas de suma delicadeza en aquellos tiempos y en estos también. Platicábamos fuera del aire de que me recuerda a este asunto de Charlie Hebdo, no hace mucho. Así es. Y cómo el autor, a través de los personajes y a través de lo que realizan los personajes, pues toca estos temas. Claro, y bueno, en esta publicación Charlie Hebdo, en esa publicación todavía la afrenta es visual. Sí. Y en realidad Salman Rushdie es muy cauteloso
a la hora de plantear esta crítica, esta alegoría un tanto sarcástica, Así es. desde que comienza la novela en que los personajes se ven atrapados en un atentado terrorista. Y ahí sucede una primera transformación que va a ser lo que será el eje de todo el desarrollo, a través de estos dos personajes que sobreviven a este atentado, terrorista, y uno es un anglófilo y otro es un actor, los dos son hindús, de origen hindú, y tienen una transformación física muy importante, ¿no? Es aquí donde Salman Rushdie pues empieza a confrontar, digamos, las dualidades. Las dualidades religiosas. Es una novela muy, muy teológica en el sentido pero crítica, ¿no? En el sentido de que sí abunda en los pensamientos profundos del Islam y incluso del catolicismo, ¿no? Y está en esta confrontación pues bien presente del ángel Gabriel, pues, y de una especie de Satán. Que es el que se va convirtiendo, que es en lo que se van convirtiendo estos personajes. A partir de ahí sucede todo un periplo, ¿no? Que tiene que ver con desde la discriminación racial, ¿verdad? Hasta los procesos, hasta los procesos de manipulación religiosa, y de la manera en cómo critica pues a estos líderes en el exilio, muy característicos de Medio Oriente, y los caricaturiza, pero los caricaturiza entre sueños, entre fantasías, alucinaciones, casi es realismo mágico, ¿no? Así es. Justamente lo que iba a tratar de comentar es esto de que el autor trata temas que preocupan a la sociedad, y no solamente a la sociedad occidental, sino también al oriente, en este caso el tema de la religión, pero deja ver temas que ya mencionó Galileo, ¿no? El tema de la inmigración, en este caso en Inglaterra, en Londres más específicamente, el tema de la discriminación y de la marginación, el cómo se ve una confrontación entre la gente marginada y la gente, pues el tema de la autoridad, ¿no? El tema de la policía. Cómo vemos el tema de los jóvenes y los mayores, ¿no? O sea, cómo esta confrontación de estos dos personajes que por este hecho mágico se empiezan a transformar, uno en ángel y otro en demonio. Y lo que es interesantísimo, pues, es que hasta hoy día, esta novela se publicó en 1986, y hasta hoy día este autor es perseguido, y hay una jugosa recompensa para quien lo mate a Salman Rushdie por esta novela. Y tengo entendido que los traductores de la novela al chino y a ¿qué otro idioma? No me acuerdo. Los mataron por haber traducido la obra. Hay varias muertes. Hay varias muertes. Hay un grupo de 30 y tantas personas que murieron en un incendio que se provocó cuando un grupo de manifestantes pugnaban porque por desaparecer la edición. Se desapareciera la edición, se suscitó un incendio en el que murieron 34 personas, algo así. Total que este libro ha desencadenado una polémica bastante fuerte y una persecución pues insólita, ¿no? Hay otros casos, pero creo que es el más contemporáneo que yo recuerde que cause este revuelo a nivel Estado, ¿no? Y de principios religiosos, porque si usted lee la novela, pues decíamos, es una obra de creación narrativa, ¿sí? Los personajes andan haciendo de las suyas según como el autor gusta, pero toda esta ironía y el sarcasmo que le mete es lo que creo que tiene toda la puya para provocar toda esta reacción. Que en realidad es muy interesante, como lo comentábamos fuera del aire, Pati, que también critica a los ingleses y también no les va bien. Exacto. Y sin embargo, los ingleses le dan... Él vive allá, ¿no? Él vive allá. Le dan un título de Lord y lo protegen, ¿no? Pero además es la diferencia en cómo asume cada un país. Estado las condiciones de crítica. Un Estado que sea dominado por el sentido religioso nunca va a permitir la libertad de expresión. Claro que no. Y además es esta doble acepción del ser inglés, ¿no? Sí. O sea, además de que me criticas en tu novela, que insisto, ni siquiera es un ensayo, es una novela de creación,
¿sí? Es una novela. Muy buena. Es inventado, ¿no? Todos los personajes son inventados y las anécdotas son Incluso inventadas. Mahoma no se llama como Mahoma. Mahoma pues. no se llama Mahoma, en fin. Se llama Mahoma. Entonces, el autor podría alegar, bueno, pero Mahoma. ¿por qué se ponen el saco, no? Claro, ¿no? Si yo estoy haciendo una novela de creación, ¿por qué se sienten tan aludidos, no? Claro. Pero bueno, es obvio que sí está haciendo alusión y a propósito, ¿no? Y también hace alusión a los ingleses. Y los ingleses, de manera muy inglesa, deciden arroparlo en su país, protegerlo, ¿no? Él vive ahí. Y entonces es esta gran paradoja, ¿no? De cómo el inglés, de manera muy inglesa y políticamente correcta, Y democrática. le dice, ven para acá, vive en mi país como un ciudadano Claro, libre. Y ni como un ciudadano libre, porque tiene la policía ahí. Ah, bueno, sí, claro. Pero, Cuidándolo. Sí, pero qué interesante y qué paradójico, ¿no? La verdad, esta diferencia entre los estados, ¿no? Realmente ahí es donde se ve que pues sí hay ciertos principios en la democracia pues que permiten una convivencia pues más general, ¿no? Y una libertad de opinión donde el individuo pues se ve con esos derechos, ¿no? Y derechos pues que son totalmente renegados o perseguidos o alineados en condiciones de estados religiosos. Pues ahí están los versos satánicos de Salman Rushdie para que la busque, para que la lea. Muy interesante novela que se la recomendamos ampliamente. Nos contacta Luis Andrés Bejarano Mulgado, que vota por Tentación y responde correctamente. 3030-5307 para que usted vote por Tirano, Traición o Tentación y para que nos diga quién escribió el Evangelio según Jesucristo. No le cambie, seguimos con más al pie de la letra. Eso que vimos antes de irnos a corte fue a Mercedes Sosa, con ese de Sosa, con Gracias a la Vida, pero no alcanzamos a anunciarlo. Bueno, ¿quién escribió el Evangelio según Jesucristo? Fíjese que la Academia Sueca, al otorgarle el Premio Nobel de Literatura, destacó su capacidad para volver comprensible una realidad huidiza con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. Eso fue en el dictamen del Nobel, eso dijo el jurado. Ah, pues sí. ¿Quién escribió el Evangelio según Jesucristo? Recuerde que murió hace tan solo 6 años, así que yo sé que usted sabe y si no va a ir a investigar. También, fíjese que su primera novela fue Levantado del Suelo, que se publicó en 1980, que es un retrato fresco y vívido de las condiciones de vida de los trabajadores del Havre en la provincia de Alentejo. Con este libro, Saramago consigue encontrar su voz propia y ese estilo inconfundible, límpido y casi poético que lo distingue, sin dejar de mencionar esta habilidad mágica para narrar, ¿no? Sin casi uso de signos de puntuación. En los siguientes años, este autor publica Memorial del Convento, El año de la muerte de Ricardo Reis y La balsa de piedra. ¿Quién escribió el Evangelio según Jesucristo? Si no es que ya dije el nombre y no me di cuenta. Se me hace que ya se lo dije, ¿verdad? Sí, sí, te escuché. Bueno, hacía mucho que no metíamos gol aquí en el programa. Mea culpa, creo que ya metí gol. No importa, porque vamos a hablar de Alfonsina Storni. Y se le va a olvidar rápido. Y se me va a olvidar y se me va a quitar lo rojo, porque creo que estoy un poco roja por el asunto. Bueno, Alfonsina Storni nació en Sala Capriasca, Suiza, y murió en 1892, es importante nombrar bien el año, y murió en Mar del Plata, Argentina, en 1938. Esta época complicada para las mujeres. Y bueno, esta Alfonsina Storni, 4 años después de su nacimiento, su familia viaja hacia Argentina, de Suiza a Argentina, donde residirá hasta 1900 en San Juan. En ese año se traslada a la ciudad de Rosario en busca de nuevas oportunidades. Realmente Alfonsina creció en un ambiente de estrechez económica
y cerca de los 11 años tuvo que abandonar sus estudios y ayudar a su madre, que trabajaba como modista para compensar la falta de dinero. En 1906 muere su papá y Alfonsina entra a trabajar como aprendiz en una fábrica de gorras. Más adelante comienza a trabajar en el teatro y llega a formar parte de la compañía del actor español José Talaví. Sin embargo, no abandona su deseo de estudiar y en 1909 se matricula en la Escuela Normal Mixta de Maestros Rurales de Coronda, donde también ocupa el cargo de celadora. Al año siguiente obtiene el título de maestra rural e inicia sus prácticas en la ciudad de Rosario. Es en este momento que empieza a publicar sus primeros poemas en revistas locales, pero muy pronto, cuando le faltan pocos meses para cumplir los 20 años, abandona Rosario y toma el tren rumbo a Buenos Aires. Embarazada de un hombre casado y 24 años mayor que ella, está decidida a empezar de nuevo en la capital argentina. Desde ese momento hasta su muerte, afrontará la vida como madre soltera, pasando por alto los prejuicios morales. Y tenía 18 años, ¿eh? Durante esos primeros años en Buenos Aires se ajusta a las exigencias domésticas de criar a su hijo y a incorporarse al mundo literario todo al mismo tiempo. Además de que trabaja primero como cajera en una farmacia, luego en una tienda y después como corresponsal psicológico en una empresa importadora de aceite de oliva. En 1916 aparece su primer libro, La inquietud del rosal. Asimismo, consigue sus primeras colaboraciones literarias en Fray Mocho, Caras y Caretas, El Hogar, Mundo Argentino, que le ayuda a llegar a fin de mes y la estimula además intelectualmente. Bueno, también establece amistad con reconocidos intelectuales de pensamiento socialista como Manuel Ugarte y José Ingenieros y empieza a recitar sus poemas en bibliotecas de barrio. Para 1919 se hace cargo de una sección fija en la revista La Nota y más tarde en el periódico La Nación, en las que escribe de las mujeres y del lugar que merecen en la sociedad. Llegará un día en que las mujeres se atrevan a revelar su interior. Este día la moral sufrirá un vuelco, las costumbres cambiarán, es lo que decía el autor. A menudo se refiere Alfonsina, no sin ironía, a la actitud de las mujeres huecas. Por ejemplo, en Diario de una niña inútil, habla de las vidas tediosas y superficiales de las casanovios. Asimismo, escribe sobre el derecho al voto femenino, que las leyes argentinas aprobaron hasta el año de 1946 y cuestiona las pesadas tradiciones que le impide a la mayoría de mujeres a elegir un camino más allá del matrimonio. Estas ideas en la década de los años 20 y en Hispanoamérica resultaban realmente innovadoras, de allí que las mujeres de su tiempo se dividieran entre su actitud libre y desprejuiciada. Unas la admiraban y otras la consideraban peligrosa. Es posible que sus artículos lleguen a desencantar a sus lectoras del siglo XXI, pero no se puede prescindir de estos, ya que muestran sus convicciones feministas, muchas veces planteadas en formas heterodoxas, humorísticas e irónicas. Llega a afirmar que incluso aquellas mujeres que justifican su rechazo al feminismo ya están siendo feministas. A mediados de los años 20 sufre una crisis de agotamiento físico y emocional debido al exceso de trabajo. Se le recomienda descanso absoluto y así comienza sus reposos anuales en Mar de la Plata y Córdoba. Pero estos reposos duran poco porque ella necesita trabajar para vivir, para sacar adelante a su hijo. Y bueno, le dan muchas crisis nerviosas, pero era una mujer muy empeñosa y a finales de la década de los 20 logra convertirse en una mujer profesional consolidada en el mundo intelectual de Buenos Aires, que bueno, sobra decir que estaba dominado por hombres. Por aquel tiempo asiste ya a las reuniones y comidas del grupo Anaconda con Horacio Quiroga, Enrique Amorín, Emilio Centurión, entre otros. También participa activamente en las tertulias artísticas lideradas por Benito Quinquela, Martín en el Café Tortoni y en el Grupo Signo, realizadas en el Hotel Castelar. En estas últimas conoce a Ramón Gómez de la Serna y a Federico García Lorca. Allí también suele divertirse cantando algún tango o jugando al truco con sus amigos. Bueno, ella también escribió teatro, ¿no? Su primera obra se llamó El amo del mundo, que se estrenó en 1927, pero le fue bastante mal, fue duramente criticada por la mala interpretación que le dieron a las ideas feministas que exponían a esta obra. A los 3 días se suspendieron las presentaciones y los cronistas la despedazaron. Uno de ellos escribió: Alfonsina Storni denigra al hombre.
Ella, dolida e indignada, se defenderá en un artículo titulado Entre telones de un estreno. Por otro lado, desde algunos años atrás, Alfonsina también recibía la crítica de la nueva estética argentina, es decir, los ultraístas en torno a la revista Martín Fierro, quienes a menudo la tildaron de cursi y se burlaron de ella en su famosa sección Parnaso Satírico. Y bueno, a partir de este acontecimiento, pues sí se deprimió y no volvió a publicar hasta 1934, pero descubrió una forma nueva de escribir y así pues surge el poemario Mundo de Siete Pozos, que fue toda una revelación porque además de que aborda otro tipo de temas más modernos como el transporte público y hace alusiones a la modernidad, pues encuentra otra forma de plasmar, una forma poética de plasmar sus ideas, ¿no? Trasciende ya todo esto. En 1935 le diagnostican cáncer de pecho y debió someterse a una operación quirúrgica en la que perdió su seno derecho. En los años siguientes a la operación presiente la cercanía de la muerte, ya que su salud empeora de manera irremediable. Por lo tanto, Mascarilla y Trébol, escrito en estado casi de trance ante la certeza de morir, tiene un tono de reconciliada despedida, pero al mismo tiempo la arrinconan al dolor físico y la desazón anímica. Y bueno, por otro lado, no le ayuda nada a su estado anímico que sus amigos Horacio Quiroga y la hija de Horacio Quiroga, que se llamaba Eglé, a quien Alfonsina quería de una manera muy especial, y otro, un enemigo literario de ella, Leopoldo Lugones, se suicidan los tres en esa temporada. Y entonces ella empieza a rondarle la idea del suicidio, incluso expresa en un poema que le hace a Quiroga su respeto, ¿no? Y su admiración por la valiente decisión que toma su amigo Horacio Quiroga. Y pues de esta forma, en octubre, más o menos en 1938, se marcha al Mar de la Plata supuestamente a descansar, pero una noche, después de unas horas de intenso dolor, llama a la asistenta de la pensión donde se hospeda y le dicta una carta para su hijo. Y en la madrugada del 25 de octubre, a los 46 años, Alfonsina, bajo una lluvia torrencial, se arroja al mar desde un espigón y deja como poema, como testamento, un poema que se llama Voy a dormir y una carta de despedida a su hijo Alejandro. Y ahí termina la historia de esta mujer, Alfonsina Storni, que fíjense ustedes, la época en la que ella vivió era una época absolutamente regida por los convencionalismos sociales y ella se los brinca a todos, y de alguna manera a través de su introspección, incluso de su soledad, ¿no? Ella descubre este camino que impulsado, por supuesto, por su gran inteligencia y su gran sensibilidad, que la lleva no solamente a ser una extraordinaria poeta, sino una mujer pues fuera de su tiempo totalmente, pero que establece las bases del feminismo como lo conocemos ahora, ¿no? Como el feminacismo, ¿no? No, para nada. Tenemos un poema... Tenemos un minuto, así que de sí, sus últimos, vamos. es un soneto. Voy a dormir, dientes de flores, cofía de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme presta las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájate un poquito, déjame sola. ¿Oyes romper los brotes? Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides, gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Bueno, pues este poema que se llama Voy a dormir, que fue el último poema que escribió Alfonsina Storni, es precisamente la base para esta canción, ¿no? Que es cantada por muchos cantautores y por muchos cantantes de Alfonsina y el mar, ¿no? En este episodio, último episodio en el que muere arrojándose al mar. Vamos a ir a un corte 3030-5307 para que vote por tirano, traición o tentación, o que nos diga quién escribió el Evangelio según Jesucristo. Regresamos.
Ya regresamos. Nos llama por teléfono Israel Castellanos, que vota por tirano. Ya sabes, Israel, que tienes tu libro. Elba Sofía Morales también nos llama, vota por traición y además responde correctamente. Marta Castillo vota por traición. Juan Carlos Rangel Arévalo vota por traición y responde correctamente. Joana Aguilar vota por traición, señores. Responde correctamente Joana también. Y Federico Velasco vota por traición. No sé qué les pasa, pero la semana antepasada fue rencor, ahora es soledad y ahora es traición. ¿Andamos deprimidos o qué nos pasa? Bueno. Es el cielo gris. Pero a mí me gusta que Joan. Va ganando traición, en segundo lugar, bueno, no, van empatadas las dos siguientes, tirano y tentación. Así que si quiere cambiar esto, todavía le quedan 11 minutos para que haga este cambio, 3030-5307, vote por tirano, traición o tentación, o responda quién escribió el Evangelio según Jesucristo. Esta novela, el Evangelio según Jesucristo, que se publicó en el 91, lo catapulta a la fama a causa de una polémica sin precedentes en Portugal, hablando de polémicas con Rushdie, que se considera una república laica, por cierto, cuando el gobierno veta su presentación al Premio Literario Europeo de ese año, alegando que ofende a los católicos. Otra vez la iglesia, ¿no? Las iglesias sintiéndose ofendidas, ¿no? Por culpa de un novelista. Qué halago. Como acto de protesta, Saramago abandona Portugal y se instala en la isla de Lanzarote, en las Islas Canarias, en España. Y en 1995 publica una de sus novelas más conocidas, Ensayos sobre la ceguera, que es una maravilla también, tiene que leerla, que fue llevada al cine en el 2008 bajo la dirección de Fernando Meireles. Y en 1997 publica Todos los nombres, que también pues, fue una novela muy reconocida. ¿Quién escribió el Evangelio según Jesucristo? Ya se lo dije, si no me oyó, qué bueno. Responda quién lo escribió, 3030-5307, o hágalo también a través de nuestro inbox de la página de Al Pie de la Letra. Vamos con un poquito de música otra vez, con Joaquín Sabina, Donde habita el olvido. ¿Ya sabe quién escribió el Evangelio según Jesucristo? Porque Armando de la Torre sí sabe, y además vota por traición. ¿Qué? ¿Otra vez traición? Ya se llevó Armando, todos los tienes votos. tu libro. Israel Pérez vota por traición. No, ya. Esa Quiere traición. decirle, y también Israel responde correctamente. Bueno, pues ya no creo que alcance a hacer una gran diferencia porque nos quedan 5 minutos para irnos, pero tirano y tentación están ahí esperando. Traición va a la delantera, así que casi se perfila como editorial de la próxima semana. Pero todavía tiene tiempo de decirnos quién escribió el Evangelio según Jesucristo. La palabra que quedó en segundo lugar la semana pasada fue suspiro. ¿Qué es el suspiro? De suspirum, del latino, del vocablo latino suspirium. Se refiere a una inhalación profunda que sigue de una también potente exhalación, Sí. ¿no? Que se les atribuye a los enamorados. Sí, es el verbo expirare, soplar. Exacto. Y tiene que ver con aspirar, expirar, inspirar, respirar, transpirar. Y es la relación entre el alma y el respiro, ¿no? De alguna forma. Sí, porque además al final de esa exhalación hay como un pequeño gemido, ¿no? Fíjese usted cuando suspira, jala aire fuerte y lo exhala fuerte y al final hay que se relaciona mucho con esta parte del alma, ¿no? Y es que viene de espíritus, pues, a fin de cuentas el espíritu es lo que nos llena, lo que nos lleva pues al movimiento, lo que nos da el sentido de ser, ¿no? Y cuando uno suspira, no nada más es el hecho de la respiración en sí, sino que viene cargado con una semántica en la que se vibra toda el alma, ¿no? Al suspirar. Y hay varias expresiones que usamos en nuestro cotidiano, como duró lo que dura un suspiro. O como Espíritu Santo. Ándale. Espíritu Santo
significaría soplo divino. Así es. O dio su último suspiro. Dio su último suspiro, ¿no? ¿No? O que murió. precisamente en ese suspiro se van los 5 gramos de Los 5 peso, gramos, ¿verdad? así es. Que es lo que se supone. Pesa el alma. Exacto, Es y lo ahí que se pesa va, el alma. en el último suspiro. Así es. Y es, es una expresión, ¿no? Que También usamos amorosa, muy, ¿no? muy coloquial, también amorosa, y también tiene que ver con la angustia. En algunos casos tiene cierta preocupación o cierta angustia, ¿no? Ahí está necesidad de jalar aire, ¿no? Como para expandir un poco el pecho de esta opresión de otro Dilatarse. tipo, que no es precisamente física la opresión, sino emocional. Y que queremos como expandir los pulmones, ¿no? Y por eso suspiramos, jalamos el aire para ayudarnos, ¿no? Claro, para poder, sí, ahora sí que hacer fluir todo el espíritu, ¿no? Así es. Que regrese el espíritu. Que regrese, Así es. que se centre. Y tenemos frases, citas de Ernesto Sábato, que dice, en la bondad se encierran todos los géneros de sabiduría. Y también dice, las modas son legítimas en las cosas menores, como el vestido. En el pensamiento y en el arte son abominables. ¿Qué tal? Hablando de las modas poéticas. Hablando de las modas poéticas. Leer les agrandará el deseo y el horizonte de la vida. Y luego dice, la vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil, yo creo que esta ya la ha oído, que cuando uno empieza a aprenderlo, ya hay que morirse. Sobre todo le pasa cuando hay cambios de gobierno, ¿verdad? Sí. No alcanzan a aprenderlo todo. Exacto. Lamentablemente, en estos tiempos en que se ha perdido el valor de la palabra, también el arte se ha prostituido y la escritura se ha reducido a un acto similar al de imprimir papel moneda. Y hay uno más. Y el último, al parecer, la dignidad de la vida humana no estaba prevista en el plan de la globalización. ¿Qué tal? Se les olvidó ese pequeño detalle sin importancia, ¿verdad? Y bueno, saber que pues Ernesto Sábato. pues sí es crítico ahí, ¿no? Argentino, ¿verdad? Así es. Después hay que hablar de Ernesto Sábato, Claro. ya de su obra y como autor, porque también está muy escribió interesante. El túnel, Así es. sobre héroes y tumbas. Ya hablamos del túnel acá, ya hablamos sí. del túnel en alguna ocasión. Pues ya nos vamos y creo que Traición es el editorial de la próxima semana y nuestro super equipo que hace posible Al Pie de la Letra C7 va a decidir, porque tienen los mismos votos, Tirano y Tentación, así que van a decidir la palabra que queda en segundo lugar. Ustedes digan, ¿Tirano o Tentación? ¿Tirano? ¿Ya? ¿En común? ¿Se pusieron de acuerdo? Ok. Tirano, Pues será bandera. Traición como editorial y Tirano para al final como palabra del día. ¿Quién escribió el Evangelio según Jesucristo? José Saramago. Esa es la respuesta, creo que ya se la había dado, disculpe usted, fue un autogol. Espero que no vuelva a ocurrir, creo que tenemos como un año que no hacíamos eso, ¿verdad? Ah, sí. Más. ¿Más? Bueno, perdón, es que me entusiasma hablar de José Saramago. Si puede encontrar alguno de sus libros, léalo, de verdad es un deleite. Ya nos vamos, Víctor Clavellina. Muchas gracias. Ya nos vamos, Galileo Hasta Contreras. la próxima. Muchas gracias por el favor de su atención. Yo soy Patricia Velasco y le pido el favor de cada semana, de aquí a que nos veamos de nuevo, lea un buen libro.